Mi querido orugario, evidentemente todo va muy bien. Me alegra especialmente saber que sus dos nuevos amigos ya le han presentado a todo el grupo. Todos ellos, según he averiguado por el archivo, son individuos de absoluta confianza, frívolos y mundanos constantes y consumados que sin necesidad de cometer crímenes espectaculares avanzan tranquila y cómodamente hacia la casa de nuestro padre. Dice que se ríen mucho. Confío en que eso no quiera decir que tienes la idea de que la risa en sí misma esté de nuestra parte. El asunto merece cierta atención. Yo distingo 4 causas de la risa humana: la alegría, la diversión, el chiste y la ligereza. Podrás ver la primera de ellas en una reunión en vísperas de fiestas de amigos. Podrás ver la primera de ellas en una reunión en vísperas de fiesta de amigos y amantes. Entre adultos suele usarse como un pretexto el contar chistes, pero la facilidad con que mínimas ingeniosidades provocan en tales ocasiones risa demuestra que los chistes no son su verdadera causa. Cuál pueda ser la verdadera causa es algo que ignoramos por completo. Algo parecido encuentra su expresión buena parte de ese arte detestable que los humanos llaman música, y algo así ocurre en el cielo. Una aceleración insensata en el ritmo de la experiencia celestial no nos resulta totalmente impenetrable. Tal tipo de risa no nos beneficia nada y debe evitarse en todo momento. Además, el fenómeno es en sí desagradable y supone un insulto directo al realismo, la dignidad y la austeridad del infierno. La diversión tiene una íntima relación con la alegría. Es una especie de espuma emocional que procede del instinto del juego. Nos es de muy poca utilidad. A veces puede servirnos, claro está, para distraer a los humanos de lo que al enemigo le gustaría que hiciesen o sintiesen, pero predispone a cosas totalmente indeseables. Fomenta la caridad, el valor, el contento y muchos males más. El chiste, que nace de la súbita percepción de la incongruencia, es un campo mucho más prometedor. No me estoy refiriendo principalmente al chiste indecente u obsceno, que a pesar de lo mucho que confían en él los tentadores de segunda categoría, es con frecuencia muy decepcionante en sus resultados. La verdad es que los humanos están en ese aspecto bastante claramente divididos en 2 categorías. Hay algunos para los que ninguna pasión es tan seria como la lujuria, y para los que una historia indecente deja de provocar lascivia precisamente en la medida en que resulte divertida. Hay otros cuya risa y cuya lujuria son excitadas simultáneamente, y por las mismas cosas. El primer tipo de humanos bromea acerca del sexo porque da lugar a muchas incongruencias. El segundo, en cambio, cultiva las incongruencias porque dan pretexto a hablar del sexo. Si tu hambre es del primer tipo, el humor obsceno no te será de mucha ayuda. Nunca olvidaré las horas, para mí de insoportable tedio, que perdí con uno de mis primeros pacientes, en bares y salones, antes de aprender esa regla. Averigua a qué grupo pertenece el paciente y procura que él no lo averigüe. La verdadera utilidad de los chistes o el humor apunta en una dirección muy distinta y especialmente prometedora entre los ingleses, que se toman tan en serio su sentido del humor que la falta de ese sentido es casi la única deficiencia de la que se avergüenzan. El humor es para ellos el don vital que consuela de todo y que, fíjate bien, todo lo excusa. Es por tanto un medio inapreciable para destruir el pudor. Si un hombre simplemente deja, simplemente que los demás paguen por él, es un tacaño. Si presume de ello jocosamente y les toma el pelo a sus amigos por permitir que se aproveche de ellos, entonces ya no es un tacaño, sino un tipo gracioso. La mera cobardía es vergonzosa. La cobardía de la que presume con exageraciones humorísticas y con gestos grotescos puede pasar por divertida. La crueldad es vergonzosa, a menos que el hombre cruel consiga presentarla como una broma pesada. 1000 chistes obscenos o incluso blasfemos no contribuyen a la condena de un hombre tanto como el descubrimiento de que puede hacer cualquier cosa, casi, que le apetezca no solo sin la desaprobación de sus semejantes, sino incluso con su admiración, simplemente con lograr que se tome como una broma. Y esta tentación puedes ocultársela casi enteramente a tu paciente gracias precisamente a la seriedad de los ingleses acerca del humor. Cualquier insinuación de que puede ser demasiado humor, por ejemplo, se le puede presentar como puritana o como evidente de falta de humor.
Pero la ligereza es la mejor de todas estas causas. En primer lugar, resulta muy económica. Solo a un humano inteligente se le puede ocurrir un chiste a costa de virtud, o de hecho, de cualquier otra cosa. En cambio, a cualquiera le podemos enseñar a hablar como si la virtud fuese algo cómico. Las personas ligeras suponen que son chistosas. En realidad, nadie hace chistes, pero cualquier tema serio se trata de un modo que implica que ya le han encontrado un lado ridículo. Si se propaga el hábito de la ligereza, construye en torno al hombre la mejor coraza que conozco frente al enemigo, y carece además de los riesgos inherentes a otras causas de risa. Está a 1000 kilómetros de la alegría, embota en lugar de agudizarlo el intelecto, y no fomenta el afecto entre aquellos que la practican. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Mi querido orugario, evidentemente estás haciendo espléndidos progresos. Mi único temor es que al intentar meter prisa al paciente le despiertes y se dé cuenta de su verdadera situación. Porque tú y yo, que vemos esa situación tal como es realmente, no debemos olvidar nunca cuán diferente debe parecerle a él. Nosotros sabemos que hemos introducido en su trayectoria un cambio de dirección que le está alejando ya de su órbita alrededor del enemigo, pero hay que hacer que él se imagine que todas las decisiones que han producido este cambio de trayectoria son triviales y irrevocables. No se le debe permitir sospechar que ahora está, por lentamente que sea, alejándose del sol en una dirección que le conducirá al frío y a las tinieblas del vacío absoluto. Por este motivo, casi celebro saber que todavía va a misa y comulga. Sé que esto tiene peligros, pero cualquier cosa es buena, con tal de que no llegue a darse cuenta de hasta qué punto ha roto con los primeros meses de vida cristiana. Mientras conserve exactamente los hábitos de un cristiano, se le podrá hacer pensar que ha adoptado algunos amigos y diversiones nuevos, pero que su estado espiritual es muy semejante al de 6 semanas atrás, y mientras piense eso, no tendremos que luchar con el arrepentimiento explícito por un pecado definido y plenamente reconocido, sino solo con una vaga, aunque incómoda sensación de que no se ha portado muy bien últimamente. Esta difusa incomodidad necesita un manejo cuidadoso. Si se hace demasiado fuerte, puede despertarle y echar a perder todo el juego. Por otra parte, si la suprimes completamente, lo que de pasada el enemigo probablemente no permitirá, perdemos un elemento de la situación que puede conseguirse que no sea favorable. Si se permite que tal sensación subsista, pero no que se haga irresistible y florezca en un verdadero arrepentimiento, tiene una invaluable tendencia. Aumenta la resistencia del paciente a pensar en el enemigo. Todos los humanos, en casi cualquier momento, sienten en cierta medida esta reticencia. Pero cuando pensar en él supone encararse intensificándola con una vaga nube de culpabilidad solo a medias consciente, tal resistencia se multiplica por 10. Odian cualquier cosa que les recuerde al enemigo, al igual que los hombres en dificultades económicas detestan la simple visión de un talonario. En tal estado, tu paciente no solo omitirá sus deberes religiosos, sino que le desagradarán cada vez más. Pensará en ellos de antemano lo menos que crea decentemente posible, y se olvidará de ellos una vez cumplidos, tan pronto como pueda. Hace unas semanas necesitabas tentarle al irrealismo y a la falta de atención cuando rezaba, pero ahora te encontrarás con que te recibe con los brazos abiertos y casi te implora que le desvíes de tu propósito y que adormezca su corazón. Querrá que sus oraciones sean irreales, pues nada le producirá tanto terror como el contacto efectivo con el enemigo. Su intención será la de dejar la fiesta en paz. Al irse estableciendo más completamente esta situación, te irás librando paulatinamente del fastidioso trabajo de ofrecer placeres como tentaciones. Al irle separando cada vez más de toda auténtica felicidad esa incomodidad y su resistencia a enfrentarse a ella, y como costumbre va haciendo al mismo tiempo menos agradables y menos fácilmente renunciables, pues eso es lo que el hábito hace, por suerte, con los placeres de la vanidad, de la excitación y de la ligereza,
descubrirás que cualquier cosa o incluso ninguna es suficiente para atraer su atención errante. Ya no necesitas un buen libro que le guste de verdad para mantenerle alejado de sus oraciones, de su trabajo o de su reposo. Te bastará con una columna de anuncios por palabras en el periódico de ayer. Le puedes hacer perder el tiempo no ya en una conversación amena, con gente de su agrado, sino incluso hablando con personas que no le interesan lo más mínimo de cuestiones que le aburren. Puedes lograr que no haga absolutamente nada durante periodos prolongados. Puedes hacerle trasnochar, no yéndose de juerga, sino contemplando un fuego apagado en un cuarto frío. Todas esas actividades sanas y extravertidas que queremos evitarle pueden impedírsele sin darle nada a cambio, de tal forma que pueda acabar diciendo, como dijo al llegar aquí abajo uno de mis pacientes: ahora veo que he dejado pasar la mayor parte de mi vida sin hacer ni lo que debía ni lo que me apetecía. Los cristianos describen al enemigo como aquel sin quien nada es fuerte. Y la nada es muy fuerte, lo suficiente como para privar a un hombre de sus mejores años, y no cometiendo dulces pecados, sino en una mortecina vacilación de la mente sobre el no saber qué ni por qué, en la satisfacción de curiosidades tan débiles que el hombre es solo medio consciente de ellas, en tamborilear con los dedos y pegar taconazos, en silbar melodías que no le gustan o en el largo y oscuro laberinto de unos ensueños que ni siquiera tienen lujuria o ambición para darle sabor, pero que, una vez iniciados por una asociación de ideas puramente casuales, no pueden evitarse, pues la criatura está demasiado débil y aturdida como para librarse de ellos. Dirás que son pecadillos y sin duda, como todos los tentadores jóvenes, estás deseando poder dar cuenta de maldades espectaculares. Pero recuérdalo bien, lo único que de verdad importa es en qué medida apartas al hombre del enemigo. No importa lo leves que puedan ser sus faltas, con tal de que su efecto acumulativo sea empujar al hombre lejos de la luz y hacia el interior de la nada. El asesinato no es mejor que la baraja, si la baraja es suficiente para lograr este fin. De hecho, el camino más seguro hacia el infierno es el gradual, la suave ladera, blanda bajo el pie, sin giros bruscos, sin mojones, sin señalizaciones. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Mi querido orugario, me parece que necesitas demasiadas páginas para contar una historia muy simple. En resumidas cuentas, que has dejado que ese hombre se te escurra entre los dedos de la mano. La situación es muy grave y realmente no veo motivo alguno por el que debiera tratar de protegerte de las circunstancias y las consecuencias de tu ineficiencia. Un arrepentimiento y una renovación de lo que el otro llama gracia de la magnitud que tú mismo describes supone una derrota de primer orden. Equivale a una segunda conversión y probablemente más profunda que la primera. Como debieras saber, la nube asfixiante que te impidió atacar al paciente durante el paseo del regreso del viejo molino es un fenómeno muy conocido. Es el arma más brutal del enemigo y generalmente aparece cuando él se hace directamente presente al paciente, bajo ciertas formas aún no completamente clasificadas. Algunos humanos están permanentemente envueltos en ella y nos resultan por tanto totalmente inaccesibles. Y ahora vemos tus errores. En primer lugar, según tú mismo dices, permitiste que tu paciente leyera un libro del que realmente disfrutaba, no para que hiciese comentarios ingeniosos a costa de él ante sus nuevos amigos, sino meramente porque disfrutaba de ese libro. En segundo lugar, le permitiste andar hasta el viejo molino y tomar allí un té. Un paseo por un campo que realmente le gusta y encima a solas. En otras palabras, le permitiste dos auténticos placeres positivos. ¿Fuiste tan ignorante que no viste el peligro que entrañaba esto? Lo característico de las penas y de los placeres es que son inequívocamente reales y en consecuencia mientras duran le proporcionan al hombre un patrón de la realidad.
Si tratases de condenar a tu hombre por el método romántico, haciendo de él una especie de Chill Harold o Better, autocompadeciéndose de penas imaginarias, tratarías de protegerle a cualquier precio de cualquier dolor real, porque naturalmente 5 minutos de auténtico dolor de muelas revelarían la tontería que eran sus sufrimientos románticos y desenmascararían toda tu estratagema. Pero estabas intentando hacer que tu paciente se condenase por el mundo, esto es, haciéndole aceptar como placeres la vanidad, el ajetreo, la ironía y el tedio costoso. ¿Cómo puedes no haberte dado cuenta de que un placer real era lo último que debías permitirle? ¿No previste que por contraste acabaría con todos los oropeles que tan trabajosamente le has estado enseñando a apreciar? ¿Y que el tipo de placer que le dieron el libro y el paseo es el más peligroso de todos? ¿Qué le arrancaría la especie de costra que ha ido formando sobre su sensibilidad y le haría sentir que está regresando a su hogar, recobrándose a sí mismo? Como un paso previo para separarle del enemigo, querías apartarle de sí mismo, y habías hecho algunos progresos en esa dirección. Ahora todo está perdido. Sé, naturalmente, que el enemigo también quiere apartar de sí mismos a los hombres, pero en otro sentido. Recuerda siempre que a él le gustan realmente esos gusanillos, y que da un absurdo valor a la individualidad de cada uno de ellos. Cuando él habla de que pierdan su yo, se refiere tan solo a que abandonen el clamor de su propia voluntad. Una vez hecho esto, él les devuelve realmente toda su personalidad y pretende, me temo que sinceramente, que cuando sean completamente suyos, serán más ellos mismos que nunca. Por tanto, mientras que le encanta ver que sacrifican su voluntad hasta sus deseos más inocentes, detesta ver que se alejen de su propio carácter por cualquier otra razón. Y nosotros debemos inducirles siempre a que hagan eso. Los gustos y las inclinaciones más profundas de un hombre constituyen la materia prima, el punto de partida que el enemigo le ha proporcionado. Alejar al hombre de ese punto de partida siempre, pues un tanto a nuestro favor, incluso en cuestiones indiferentes. Siempre es conveniente sustituir los gustos y las aversiones auténticas de un humano por los patrones mundanos, o la convención, o la moda. Yo llevaría esto muy lejos, haría una norma de erradicar de mi paciente cualquier gusto personal intenso que no constituya realmente un pecado, incluso si es algo tan completamente trivial como la fricción al cricket, o a coleccionar sellos, o a beber batidos de cacao. Estas cosas, te lo aseguro, de virtudes no tienen nada, pero hay en ellas una especie de inocencia, de humildad, de olvido de uno mismo, que me hacen desconfiar de ellas. El hombre que verdadera y desinteresadamente disfruta algo, por ello mismo, y sin importarle un comino lo que digan los demás, está protegido por eso mismo, contra algunos de nuestros métodos de ataque más sutiles. Debes tratar de hacer siempre que el paciente abandone gente, la comida o los libros que le gustan de verdad, y que lo sustituya por la mejor gente, la comida adecuada o los libros importantes. Conocí a un humano que se vio defendido de fuertes tentaciones de ambición social por una afición más fuerte todavía a los guisados con cebolla. Falta considerar de qué forma podemos resarcirnos de este desastre. Lo mejor es impedir que haga cualquier cosa. Mientras no lo ponga en práctica, no importa cuánto piense en este nuevo arrepentimiento. Deja que el animalillo se revuelque en su arrepentimiento. Déjale, si tiene alguna inclinación con ese sentido, que escriba un libro sobre él. Suele ser una manera excelente de esterilizar las semillas que el enemigo planta en el alma humana. Déjale hacer lo que sea, menos actuar. Ninguna cantidad, por grande que sea, de piedad en su imaginación y en sus afectos nos perjudicará si logramos mantenerla fuera de su voluntad. Como dijo uno de los humanos, los hábitos activos se refuerzan por la repetición, pero los pasivos se debilitan. Cuanto más a menudo sienta sin actuar, menos capaz será de llegar a actuar alguna vez, y a la larga, menos capaz será de sentir. Tu cariñoso tío, Scrutopo.
Mi querido orugario, lo más alarmante de tu último informe sobre el paciente es que no está tomando ninguna de aquellas confiadas resoluciones que señalaron su conversión original. Ya no hay espléndidas promesas de perpetua virtud. Deduzco que ni siquiera la expectativa de una concesión de la gracia para toda la vida, sino solo una esperanza que se le dé el alimento diario y horario para enfrentarse con las diarias y horarias tentaciones. Esto es muy malo. Solo veo una cosa por hacer en este momento. Tu paciente se ha hecho humilde. ¿Le has llamado la atención sobre este hecho? Todas las virtudes son menos formidables para nosotros una vez que el hombre es consciente de que las tiene. Pero esto es particularmente cierto de la humildad. Agarra en el momento en que sea realmente pobre de espíritu. Tómalo y métele de contrabando en la cabeza la gratificadora reflexión: caramba, estoy siendo humilde. Y casi inmediatamente el orgullo de sí. Humildad. Orgullo de su humildad. Así aparecerá. Si se percata de este peligro, trata de ahogar esta nueva forma de orgullo. Hazle sentirse orgulloso de su intento. Hazle sentirse orgulloso de su intento, y así tantas veces como te plazca. Pero no intentes esto durante mucho tiempo, no vayas a despertar su sentido del humor y de proporciones, en cuyo caso simplemente se reirá de ti y se irá a la cama. Pero hay otras formas aprovechables de fijar su atención en la virtud de la humildad. Con esta virtud, como con todas las demás, nuestro enemigo quiere apartar la atención del hombre de sí mismo y dirigirla hacia él y hacia los vecinos del hombre. Todo el abatimiento y el autoodio están diseñados a la larga solo para este fin. A menos que alcancen este fin, nos hacen poco daño e incluso pueden beneficiarnos si mantienen al hombre preocupado consigo mismo. Sobre todo, su autodesprecio puede convertirse en el punto de partida del desprecio a los demás y por tanto del pesimismo, del cinismo y de la crueldad. En consecuencia, debes ocultarle al paciente la verdadera finalidad de la humildad. Déjale pensar que es no olvido de sí mismo, sino una especie de opinión. De hecho, una mala opinión acerca de sus propios talentos y carácter. Algún talento supongo tendrá realmente. Fija en su mente la idea de que la humildad consiste en tratar de creer que esos talentos son menos valiosos de lo que él cree que son. Sin duda, son de hecho menos valiosos de lo que él cree, pero no es esta la cuestión. Lo mejor es hacerle valorar una opinión por alguna cualidad diferente de la verdad, introduciendo así un elemento de deshonestidad y simulación en el corazón de lo que, de otro modo, amenaza con convertirse en una virtud. Por este método, a miles de humanos se le ha hecho pensar que la humildad significa mujeres bonitas tratando de creer que son feas y hombres inteligentes tratando de creer que son tontos, y puesto que lo que están tratando de creer puede ser en algunos casos manifiestamente absurdo, no pueden conseguir creerlo y tenemos la ocasión de mantener su mente dando continuamente vueltas alrededor de sí mismos, en un esfuerzo por lograr lo imposible. Para anticiparnos a la estrategia del enemigo, debemos considerar sus propósitos. El enemigo quiere conducir al hombre a un estado de ánimo en el que podría diseñar la mejor catedral del mundo, y saber que es la mejor, y alegrarse de ello, sin estar, más o menos o de otra manera, contento de haberlo hecho él, o que no hubiese hecho otro. El enemigo quiere, finalmente, que esté tan libre de cualquier perjuicio a su propio favor que pueda alegrarse de sus propios talentos tan franca y agradecidamente como de los talentos de su prójimo, o de un amanecer, un elefante o una catarata. Quiere que cada hombre a la larga sea capaz de reconocer a todas las criaturas, incluso a sí mismo, como cosas gloriosas y excelentes. Él quiere matar su amor propio animal, tan pronto como sea posible, pero su política a largo plazo es, me temo, devolverles una nueva especie de amor propio, una caridad y gratitud a todos los seres, incluidos ellos mismos, cuando hayan aprendido realmente a amar a sus prójimos como a sí mismos. Les será permitido amarse a sí mismos como a sus prójimos, porque nunca debemos olvidar el que es el rasgo más repelente e inexplicable de nuestro enemigo. Él realmente ama a los bípedos sin pelo que él ha creado, y siempre les devuelve con su mano derecha lo que les ha quitado con la izquierda. Todo su esfuerzo, en consecuencia, tenderá a apartar totalmente del pensamiento del hombre el tema de su propio valor.
Preferiría que el hombre se considerase un gran arquitecto o un gran poeta y luego se olvidase de ello, que dedicase mucho tiempo y esfuerzo a tratar de considerarse uno malo. Tus esfuerzos por inculcar al paciente o vanagloria o falsa modestia serán combatidos consecuentemente por parte del enemigo con el obvio recordatorio de que al hombre no se le suele pedir que tenga opinión alguna de sus propios talentos, ya que muy bien puede seguir mejorándolos cuanto pueda sin decidir su preciso lugar en el templo de la fama. Debes tratar a cualquier costo de excluir este recordatorio de la conciencia del paciente. El enemigo tratará también de hacer real en la mente del paciente una doctrina que todos ellos profesan pero que les resulta difícil introducir en sus sentimientos. La doctrina de que ellos no se crearon a sí mismos, de que sus talentos les fueron dados y de que también podrían sentirse orgullosos del color de su pelo. Pero siempre y por todos los medios, el propósito del enemigo será apartar el pensamiento del paciente de tales cuestiones y el tuyo consistirá en fijarlo en ellas. Ni siquiera quiere el enemigo que piense demasiado en sus pecados. Una vez que está arrepentido, cuanto antes vuelva el hombre su atención hacia afuera, más complacido se siente el enemigo. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Mi querido orugario, por supuesto, había observado que los humanos estaban atravesando un respiro en su guerra europea, lo que ingenuamente llaman la guerra. Y no me sorprende que haya una tregua correlativa en las inquietudes del paciente. Nos conviene estimular esto, o mantenerle preocupado. Tanto el temor torturado como la estúpida confianza son estados de ánimo deseables. Nuestra elección entre ellos suscita cuestiones importantes. Los humanos viven en el tiempo, pero nuestro enemigo les destina la eternidad. Él quiere, por lo tanto, creo yo, que atiendan principalmente a dos cosas: a la eternidad misma y a ese punto del tiempo que llaman el presente. Porque el presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad. Del momento presente y solo de él, los humanos tienen una experiencia análoga a la que nuestro enemigo tiene de la realidad como un todo. Solo en el presente, la libertad y la realidad les son ofrecidas. En consecuencia, él les tendría continuamente preocupados por la eternidad, lo que equivale a estar preocupados por él, o por el presente, o meditando acerca de su perpetua unión con o separación de él, o si obedeciendo la presente voz de la conciencia, soportando la cruz presente, recibiendo la gracia presente, o gracia por el placer presente. Nuestra tarea consiste en alejarles de lo eterno y del presente. Con esto en mente, a veces tentamos a un humano, pongamos una viuda o un erudito, a vivir en el pasado. Pero esto tiene un valor limitado, porque poseen algunos conocimientos reales sobre el pasado y porque el pasado tiene una naturaleza determinada, y en eso se parecen a la eternidad. Es mucho mejor hacerles vivir en el futuro. La necesidad biológica hace que todas sus pasiones apunten ya en esa dirección, así que pensar en el futuro enciende la esperanza y el temor. Además, les es desconocido, de forma que al hacerles pensar en el futuro, les hacemos pensar en cosas irreales. En una palabra, el futuro es, de todas las cosas, la menos parecida a la eternidad. Es la parte más completamente temporal del tiempo, porque el pasado está petrificado y ya no fluye, y el presente está totalmente iluminado por los rayos eternos. De ahí el impulso que hemos dado a los esquemas mentales como la evolución creativa, el humanismo científico o el comunismo, que fijan los efectos del hombre en el futuro, en el corazón mismo de la temporalidad. De ahí que casi todos los vicios tengan sus raíces en el futuro. La gratitud mira al pasado y el amor al presente. El miedo, la avaricia, la lujuria y la ambición miran hacia adelante. No creas que la lujuria es una excepción. Cuando llega el placer presente, el pecado, que es lo único que nos interesa, ya ha pasado.
El placer es solo la parte del proceso que lamentamos y que excluiríamos si pudiésemos hacerlo sin perder el pecado. Es la parte que aporta el enemigo y por tanto experimentada en el presente. El pecado, que es nuestra contribución, miraba hacia adelante. Desde luego, el enemigo quiere que los hombres piensen también en el futuro, pero solo en la medida en que sea necesario para planear ahora los actos de justicia o caridad que sean probablemente su deber mañana. El deber de planear el trabajo del día siguiente es el deber de hoy, aunque su material está tomado prestado del futuro. El deber, como todos los deberes, está en el presente. Esto es, ahora, como partir una paja. Él no quiere que los hombres le den al futuro sus corazones, ni que pongan en él su tesoro. Nosotros sí. Su ideal es un hombre que, después de haber trabajado todo el día por el bien de la posteridad, si esa es su vocación, lave su mente de todo el tema, encomienda el resultado al cielo y vuelve al instante a la paciencia o gratitud que exige el momento que está atravesando. Pero nosotros queremos un hombre atormentado por el futuro, hechizado por visiones de un cielo o un infierno inminente en la tierra, dispuesto a violar los mandamientos del enemigo en el presente si le hacemos creer que, haciéndolo, puede alcanzar el cielo o evitar el infierno, que dependen para su fe del éxito o el fracaso de planes cuyo fin no vivirá para ver. Queremos toda una raza perpetuamente en busca del fin del arco iris, nunca honesta ni gentil ni dichosa, ahora como siempre, sirviéndose de todo don verdadero que les ofrezca en el presente como de un mero combustible con el que encender el altar del futuro. De lo que se deduce, pues en general, si las demás condiciones permanecen constantes, es que es mejor que tu paciente esté lleno de inquietud o de esperanza. No importa mucho cuál de ellas, acerca de esta guerra que él vive en el presente. Pero la frase vivir el presente es ambigua. Puede describir un proceder que en realidad está tan pendiente del futuro como la ansiedad misma. Tu hombre puede no preocuparse por el futuro, no porque le importe el presente, sino porque se ha autoconvencido de que el futuro va a ser agradable, y mientras sea esta la verdadera causa de su tranquilidad, tal tranquilidad no será propicia, pues no hará otra cosa que amontonar más decepciones, y por tanto más impaciencia, cuando sus infundadas esperanzas se desvanezcan. Si por el contrario es consciente de que le pueden esperar cosas horribles y reza para pedir las virtudes necesarias para enfrentarse con tales horrores y entre tanto se ocupa del presente porque en este y solo en este residen todos los deberes, toda la gracia, toda la sabiduría y todo el placer, su estado es enormemente indeseable y debe ser atacado al instante. También aquí ha hecho un buen trabajo nuestra arma filológica, prueba a utilizar con él la palabra complacencia. De todas formas, lo más probable es, claro está, que no esté viviendo en el presente, por ninguna de estas razones, sino simplemente porque está bien de salud y disfruta con su trabajo. El fenómeno sería entonces puramente natural. En cualquier caso, yo, en tu lugar, lo destruiría. Ningún fenómeno natural está realmente de nuestra parte, y de todas maneras, ¿por qué habría de ser feliz la criatura? Tu cariñoso tío, Scrutopo.